desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Vamos a informar, atención, sobre esta captura que han hecho de la primera dama de la nación, ex primera dama, Roselena Bonilla de Lobo. Temprano, una compañera que vive en ese sector me avisó que estaban varios militares encapuchados, encaminados hacia la casa del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ella, el CNA, la acusó, al igual que la MASI, de haberse apropiado indebidamente de más de 12 millones de lempiras. Pero atención a esta nota de prensa de la MASI también. Hay un requerimiento fiscal, al parecer, contra el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Roberto Martínez Lozano. Dice, martes 27, o sea, ayer, MASI sigue trabajando en combate contra la corrupción. Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas alienta la lucha contra la impunidad por parte de la misión. Tegucigalpa. La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, participó en una reunión con el Poder Judicial y el Ministerio Público como parte de la visita oficial a Honduras de la señora embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. La vocera y representante interina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos en la MASI, doctora Ana María Calderón, expresó el interés de la MASI en continuar con el acompañamiento activo al Estado de Honduras en el combate a la corrupción y la impunidad y trabajar hombro a hombro con los integrantes de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad, Corrupción en el Ministerio Público. Parte vital del sistema hondureño anticorrupción. Por su parte, la diplomática estadounidense se manifestó que su presencia ratifique el apoyo para la continuación de las tareas encomendadas a la MASI, haciendo votos porque todas las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción colaboren mutuamente en pro de la sociedad hondureña. O sea, que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas también reiteró el apoyo a la MASI en su visita que tuvo la señora Nikki Haley de 2 días acá en nuestro país. Hoy esta captura de la ex primera dama de la nación pues muestra estas acciones que se están haciendo conjuntamente los Estados Unidos, la Fiscalía del Gobierno de Honduras, el CNA con sus denuncias. La Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta y el fiscal general Oscar Armando Chinchilla fueron una iniciativa del gobierno estadounidense para alentar la colaboración continua entre las diferentes instituciones de justicia y la MASI. La embajadora estuvo acompañada por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, el señor Brian Nichols, y el representante de USAID para Honduras, Fernando Cosís. Además, acompañaron a la vocera de la MASI, la coordinadora de la Seguridad Pública, la doctora Virginia Contreras, la fiscal internacional Marta Landino y el juez internacional Marco Villeda. Aquí está conmigo, vamos a hablar más adelante del diálogo, pero por lo impactante de esta noticia que se desarrolla en este momento de la captura de doña Rosa Elena de Lobo, voy a dialogar con ellos. Saludo al abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, muchas gracias y buenos días a Fernando. Fernando, días, Raúl. Don Fernando Anduray. Aristides, sus comentarios de lo que está pasando en el país. Bueno, yo creo que ese era algo que se esperaba. Había dudas por el reciente problema de la MASI, de que hubiera esta institución sido objeto de un debilitamiento a raíz de supuestos acuerdos previos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, denota la gran crisis en que está el actual gobierno, porque son miembros destacados del Partido Nacional. Y con esto no quiero decir que la corrupción sea algo nuevo, todos sabemos que no. Y que no quiero decir tampoco que no haya corrupción en otros gobiernos, las ha habido en todos. Pero creo que la característica determinante ahora es que en el Partido Nacional hay un grupo que se ha convertido en el grupo de control. Algunos lo juzgan como un grupo algo ajeno a la dirigencia tradicional,
y ese grupo pues se ha hecho nexos muy fuertes entre sí para protegerse, para lograr impunidad, para esto. Entonces creo que el objetivo es un poco que la Maxi salga adelante con un caso que podría ser emblemático, y también hay que ir más allá. Es posible que toda la acción vaya encaminada, como se ha dado en Guatemala también, contra, digamos, toda la corrupción en general en la política, para buscar una renovación de la clase política. Esto también pone en perspectiva que algo que yo he dicho anteriormente, que el mayor problema de Honduras no es como algunos lo siguen alegando, que sea un problema ideológico, en donde lo que ocurre en el país es que se atrasa el país porque no está determinada ideología dominando u otra, sino que, como bien lo ha señalado Salvador Narrala, el mayor problema del país es un problema de ética y de corrupción, y eso abarca a todos independientemente de la ideología, aunque, claro, el Partido Nacional es el que está, digamos, más involucrado. Ya lleva 8 años de gobierno. En estos gobiernos han contado con un poder absoluto, lo cual es malo también. Eso ya sabemos, que el hecho de que no haya una justicia independiente, que no haya pesos y contrapesos, como lo señala una buena democracia, fomenta que los que abusan lo hacen de manera ilimitada, creyéndose impunes, creyéndose en la capacidad de que con el mismo dinero que obtienen pueden volver a ganar las elecciones, y pueden también pagar eventualmente jueces o callar periodistas, etcétera. Pero al final, el hecho de que la debilidad institucional sea la característica de este país, como de otros, como Guatemala también, hace que esa debilidad institucional genere la intervención internacional, y la intervención internacional luego produce este tipo de resultados. ¿Está listo, Guillermo? En resumen, yo creo que estamos viviendo un momento importante. Creo que también en la cuestión de imágenes es lo que el pueblo decía, que el partido de gobierno es el que está más involucrado en esto, y de forma, como he dicho, en sus principales mandos, y creo que esto va a hacer un impacto político en los próximos días. Sí, antes de pasar a don Fernando Anduray, voy a la casa del expresidente Porfirio Lobo. Ahí se encuentra Guillermo Paz Manuel. Guillermo, adelante. Gracias y buenos días, licenciado Raúl Valladares. Estamos ubicados aquí en el sector del Chimbo, en la salida a Valle de Ángeles y Santa Lucía. Estamos ubicados en este sector donde se localiza la residencia del expresidente don Porfirio Lobo Sosa. Se ha confirmado que al filo de las 6 de la mañana, el director de la ATIC encabezó un fuerte operativo con varios entes de seguridad del Estado, y trasciende que han procedido a capturar a la ex primera dama de la nación, doña Rosa Elena de Lobo, y a su cuñado, el señor Mauricio Mora. También similar situación está ocurriendo en otros puntos de la ciudad capital, como en El Hatillo y también en la colonia América, donde se están desarrollando también capturas de exfuncionarios vinculados a esta situación del despilfarro y la sustracción de 12 millones. Estamos viendo en este momento la salida, licenciado Raúl Valladares. Están ingresando en este momento los vehículos que acompañan a este operativo. En este instante, en vivo y en directo desde el sector del Chimbo, están ingresando policía militar de orden público en este instante a esta zona donde está localizada la residencia del expresidente don Porfirio Lobo Sosa. Les decía que el caso que se le imputa a la ex primera dama es la sustracción de unos 12 millones de lempiras de una cuenta bancaria del despacho de la primera dama. Estos recursos fueron
retirados 2 semanas antes de que el expresidente don Porfirio Lobo Sosa saliera del cargo como presidente de la República. Así que ya con el ingreso de estos miembros de la policía, de la ACTIC y otros cuerpos de seguridad del Estado, estaríamos pendientes entonces, el licenciado Raúl Valladares, de ver la salida ya de la ex primera dama doña Rosa Elena de Lobo y su cuñado, que han sido capturados. Lo que no se sabe si ella fue capturada exactamente en esta residencia del presidente don Porfirio Lobo Sosa o en la residencia que ella actualmente habita, que queda en la parte de arriba de este sector. Pero se nos confirmó que si fue capturada en la segunda residencia, fue traída aquí a la residencia del presidente don Porfirio Lobo Sosa, quien se nos ha dicho también podría estar en esta habitación, en esta casa que se ubica aquí en la salida a Valle de Ángeles, en el sector conocido como El Chimbo. Vamos a estar pendientes, licenciado Valladares, de llevar más detalles una vez ya salga el operativo y podamos tener una versión confirmada y oficial de parte de la autoridad respectiva. Bien, gracias. Gracias, Guillermo. Una fuente de Entero Crédito me acaba de confirmar que solo esta captura del cuñado de Rosa Elena de Lobo y de la señora Rosa Elena se está desarrollando. Se descarta, había trascendido que se iban a hacer capturas en El Hatío, en la colonia San Ignacio y en la colonia América, esta última de Comayagüela. Repito, una fuente de Entero Crédito me ha confirmado que solo es la captura de doña Rosa Elena de Lobo y su cuñado. Don Fernando Anduray, ¿qué piensa de lo que está pasando en el país? Esta sorpresiva captura de la primera dama, ex primera dama, doña Rosa Elena de Lobo. ¿Cómo ve el panorama en el país? Bueno, primero, Raúl, siempre ponernos en las manos de Dios en el nombre de Jesucristo. Es tiempo de reflexión, tiempo de buscar la sabiduría de Dios para que el pueblo hondureño pueda vivir bien. Yo creo que hay que ver esto como debe ser. Salirnos un ratito del pleito de partidos políticos y liderazgos para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Yo, la primera reflexión que haría sería decir cómo ha cambiado Honduras. Esto que estamos viendo no sucedería hace 10 o 15 años. Una sociedad en la que había un reclamo absoluto contra los niveles inmensos de pobreza que ha generado la impunidad y la corrupción de la clase política en el ejercicio del poder. Un país gobernado por liberales y nacionalistas, incluyendo a Mel Zelaya como liberal, y un reclamo permanente contra las arbitrariedades y los abusos, los excesos de poder que vimos en esos gobiernos. No se trata de ver que en este momento la mayoría de los que aparecen involucrados en estos actos que están siendo investigados, que son actos de corrupción, sean nacionalistas. Se trata de que el presidente Juan Orlando Hernández está permitiendo que en el país la institucionalidad jurídica funcione dentro del Estado de Derecho. En el pasado, un presidente o el Congreso Nacional, si un fiscal atacaba a la gente de sus partidos, quitaban al fiscal. En el pasado, si el Consejo Nacional Anticorrupción hacía denuncias contra los miembros del partido en el gobierno, quitaban al Consejo Anticorrupción. Hoy, el presidente de la República hizo un compromiso público con la filosofía de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y llegó a expresar el compromiso de que la tesis era caiga quien caiga, la lucha contra la impunidad y la corrupción va. Está viendo cómo los órganos de investigación del Estado y las instituciones jurídicas están haciendo su trabajo. Hay muchos nacionalistas que están presos, hay
gente también de otros partidos políticos que están presos o que han sido extraditados. Este asunto de lucha contra la corrupción y contra la delincuencia, contra la impunidad, debe ser visto bien por el pueblo hondureño como una nueva etapa de la vida nacional. Ya la Fiscalía hace su trabajo correctamente, no se detiene, no la puede manipular nadie, ningún político desde afuera, empezando desde el presidente de la República, los diputados, magistrados, dirigentes de partidos políticos, empresarios, no pueden manipular al fiscal general del Estado y a sus cuerpos de investigación. Los jueces están tomando decisiones. Yo sé que en este instante hay incomodidad muy fuerte en muchas familias nacionalistas que estamos viendo como amigos nuestros, gente que ha compartido con nosotros campañas políticas y que han sido funcionarios públicos, hoy les toca rendir cuentas por los actos que desarrollaron en las instituciones. Y ese debe ser el tema. No se trata del color político de quienes están siendo capturados. Se trata de lo que han hecho los funcionarios públicos. Y que este va a ser un buen ejemplo para que cuando vengan las capturas de la gente de otros partidos políticos, no vayan a empezar a denunciar que es persecución política, como siempre se acostumbró en el país. Siempre cuando se actuó para poner en orden a alguien que se enriqueció a costillas del pueblo hondureño en el ejercicio de su cargo público, entonces se dijo es persecución política porque quieren evitar que sea candidato a diputado o candidato a presidente o qué sé yo cuánta cosa. Hago esta reflexión porque debemos entender que este es el instante en que el pueblo hondureño debe apoyar las acciones del gobierno de la República. Y cuando hablo del gobierno de la República no me refiero específicamente a Juan Orlando Hernández. Me refiero a toda la administración del Estado que está haciendo una lucha frontal contra el narcotráfico, por ejemplo. ¿Cuántos extraditados hay? Mucha gente ha partido del país extraditados. ¿Cuántas incautaciones y cuántos despojos se ha hecho de lavadores de activos que con sus bienes estaban fortaleciendo al crimen organizado en el país? Son multimillonarias las cantidades de dinero que se han logrado rescatar y que eran producto de actividades ilícitas dentro del Estado. Ahí nosotros vemos que hay una decisión política tomada y necesitamos respaldar esas acciones. Por ahí hay otros nacionalistas señalados. Como nacionalista, Raúl, sí es de mi calidad humana y de mi aprecio y cariño por los nacionalistas, yo deseo que salgan bien librados. Yo deseo que tengan todas las justificaciones necesarias para poder limpiar sus nombres y el de sus familias. Y que puedan pasar esos momentos duros. Sin embargo, si hay cosas en las que se cometieron errores y se cometieron delitos, ya llegó el tiempo en Honduras en que los corruptos tienen que pagar sus cargos, sus responsabilidades. Y esto, si lo vemos en forma positiva, hay que entender que los que están en este momento ejerciendo cargos públicos no pueden caer en esa corrupción. Y que si alguien estaba pensando en aprovecharse del erario público, es un momento muy bonito para que recapaciten y empecemos a ver la transparencia absoluta en las actividades del Estado. Veámoslo como lo que es, históricamente lo que representa. A mí me parece que un debate público en el que empiecen a decir, ya ves que los nacionalistas son los corruptos, es un debate equivocado porque vienen cualquier cantidad de juicios y señalamientos y capturas de gente de otros partidos políticos también. La corrupción no es un problema de un partido político, es un problema de muchos políticos, de muchos empresarios privados que tendrán que ir saliendo a la luz pública también y
de otros sectores del crimen organizado del país. Por eso hago esta reflexión. Tengo que lamentar la situación del expresidente Lobo, que ha estado siendo sacudido muy de cerca en las situaciones de su familia. Con mi carácter humano y como cristiano me solidarizo con él para que pueda el Señor darle paz y sabiduría y poder salir de esos momentos difíciles, pero igual cuando nos ponen en un cargo público no nos ponen exclusivamente por ser cristianos o buenas personas, nos ponen a administrar el erario público. Así es que esperemos a ver cuál va a ser el resultado final una vez que se desarrollen los juicios en los juzgados, en los tribunales de justicia, y que podamos exhibirnos al mundo ya como un país que está en una franca guerra contra la corrupción y contra la impunidad. Así hay que verlo. No hay que alegrarse la gente que está al otro lado ni del mal ajeno ni de que sean nacionalistas. Al contrario, lo que tenemos que ver es que hay una decisión frontal en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en el país, y esa es una decisión que nace en el liderazgo político de Juan Orlando Hernández cuando subió al poder el primer periodo de gobierno. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Vendrán otros acontecimientos que sin duda van a estremecer la conciencia nacional, dentro y fuera del gobierno. Bien, ahí el colega Eduardo Maldonado de HCH ya pasó la detención del cuñado de Roselena de Lobo. A ver si tenemos la toma, ahí está, ¿eh? Lo pasó HCH, capturan a de primera, bueno, han capturado a Mauricio Mora, que es el cuñado de Roselena de Lobo, ahí cuando... Esposo de Gisela, creo que se llama. Esposo de Gisela Bonilla. Esposo de Gisela Bonilla, ahí cuando dos miembros de la ATIC encapuchados lo estaban sacando de su casa de habitación. El portón se parece al de la casa de Pepe, pero han sido detenidos y repito, fuentes de la Fiscalía, reitero, esta foto la hemos conseguido con HCH, reitero, la Fiscalía confirma que no hay allanamientos en el Atío para los que estaban nerviosos, tampoco en San Ignacio ni en la colonia América, porque muchos estaban nerviosos porque se estaba anunciando en las radioemisoras esta mañana que iban a hacer capturas en la colonia América, eso queda en Comayagüela, para quienes nos ven y escuchan en todo el país, que iba a ser en San Ignacio, que es una colonia de las más cercanas acá en Tegucigalpa y donde viven altas personalidades del país, y en el Atío, donde viven muchas personalidades del país. Para que estén tranquilos muchos, les digo que las autoridades de la Fiscalía me han confirmado que la detención solo es para estas dos personas, Roselena de Lobo, y también para este señor que tienen en pantalla, el cuñado, me decía, Mauricio Mora. Mauricio Mora, está casado con una hermana de la señora Rosa Elena de Lobo. Quiero decir algo. Estas personas están siendo acusadas y ellos tienen el derecho a la defensa. Si ellos logran demostrar que no es cierto, hace poco una juez la acusaron en San Pedro Sula, Caballero, a la juez Caballero, y al final la fueron a juicio y los jueces determinaron que ella había actuado correctamente y la dejaron en libertad. Creo que toda persona tiene derecho, tiene Wendy Caballero, la juez Wendy Caballero, toda persona tiene derecho a la defensa y mientras no se le demuestre lo contrario tiene la presunción de inocencia. ¿Qué más que tengo aquí? A dos distinguidos abogados. ¿Qué dice la prensa nacional e internacional, Kelly? Para luego hablar con el abogado Aristides Mejía. Hoy yo los había invitado a ellos para el diálogo, pero esto sin duda cambia. Esto cambia porque en la historia del país, en la historia, es primera vez en la historia, creo, pueda que esté equivocado, no sé, en los años 1800 o desde que se fundó Honduras, que detienen a una primera dama. Evo, si me acercas ese monitor, trasciende captura de la primera dama, Rosa Elena de Lobo. Esto entiendo es Diario Tiempo, ¿verdad, Kelly? Aquí una foto.
esta es la prensa, este es Diario de la Prensa. Bien, pasemos con otro. También búsqueme la internacional. Esto es El País. Capturan la primera País, El Heraldo. Tegucigalpa, Honduras, la primera dama Rosa fue capturada esta mañana por agentes de la Agencia Técnica de Investigación, ATI. Otro. Esto fue cuando ella asumió el puesto de la primera dama. En la tribuna, esta es la foto que ponen, fue capturada este miércoles en un operativo posesión de Pepe. De Pepe, es el vestido que ella usó ahí con ese sombrero. Bien, es una captura de impacto, proceso digital, captura de primera dama Rosa Elena de Lobo, y narrarla hizo un pacto con la izquierda, decía Mel ahí. Honduras arresta a ex primera dama Rosa Elena de Lobo. Esto es Diario Tiempo Digital, informando. Esta es una noticia no nacional, internacional. Las agencias internacionales de noticias están transmitiendo al mundo que la ex primera dama del país, déjeme esa toma, la ex primera dama del país, déjame la toma del CNA. A las 10 de la mañana, la abogada Gabriela Castellanos va a brindar una conferencia de prensa. Ya hemos confirmado con ella, dijo que va a hablar a las 10 de la mañana en una conferencia de prensa, estaremos dándole cobertura en directo. Nuestras unidades móviles estarán transmitiendo esa conferencia de prensa del CNA. También, como leí hace poco, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU que vino acá dijo que hay que seguir y que apoya a la MAXI, que apoya al CNA y todas estas acciones que van ligadas en la lucha contra la corrupción. El panorama del país, Aristides, Mejía, Carranza. Sí. Sin ninguna duda, esta captura de hoy es impactante para la gente. Sintomático. Para el pueblo hondureño. Sí. Internacionalmente. Y es primera vez en Honduras. Ya no hay nada que decir de lo de Guatemala. Ya hoy en Honduras han capturado a una ex primera dama y me imagino que las capturas van a seguir para todas aquellas personas que estén involucradas en actos de corrupción. Aclaro, ella tiene derecho a la defensa, al igual que su cuñado, y si ella demuestra en los tribunales que es inocente, pues ella puede salir bien librada. Bueno, sí, yo creo que... Perdón, creo que es lo justo, porque cuando alguien, el humano... El Estado de Derecho. Sí, no, pero los humanos son así, que hay unos que están contentos por esto. Si alguien es culpable, tiene que pagar sus errores, pero si alguien demuestra su inocencia... Igual que aplaudirlo y porque limpiarlo. También lo que usted decía, antes quitaban un fiscal si no favorecía a cierto determinado grupo político. Entonces, y también, o al CNA lo cambiaban entero a cada rato. O también te quieren dañar, solo por dañarte con pruebas falsas. Yo recuerdo bien eso. Una vez alguien me dijo, mira, van a hacer esto y esto y esto, un mes antes. O sea, que preparan cosas. La instrumentalización de la justicia. Sí. Yo creo que efectivamente, Raúl, hay que ir más allá en el análisis. El profundo significado de esto para mí son dos cosas. Y aquí quiero hacer varios matices y también hay que discernir algunas cosas de otras. Primero, este no es un logro del presidente Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández está montado sobre un partido que ha llevado los niveles de corrupción a un salto cualitativo. Porque hay, acuérdense, hace poco una denuncia de la MAXI sobre la red de corrupción de diputados, que viene desde hace muchos años, viene desde antes. Pero esa red se ha ido como perfeccionando. Con esto yo vuelvo a lo que dije anteriormente. Ha habido corrupción en Honduras, hubo corrupción en todos los gobiernos, han sido corrupción normalmente de casos aislados unos de otros, en el sentido de que puede ser que en un gobierno varios ministros tomaron comisiones, hicieron actos de corrupción, pero lo que no se había visto era lo que en materia de corrupción
se llama la red organizada de la corrupción dentro de un gobierno. Y eso es lo que estamos presenciando. Cuando se habla de la red de diputados, cuando se habla de la red de diputados y que se dice que por ahí pasaron muchos dineros para corromper a diputados y que se hizo a través de una ONG y que esa compra de diputados sirvió luego para nombrar varias instituciones del Estado, como por ejemplo se ha denunciado mucho que la Corte Suprema actual o que el Tribunal Electoral o que el Tribunal de Cuentas se hicieron bajo ese tipo de mecanismos para poner uno que otro magistrado que responde a los intereses de algún grupo de diputados. Estamos viendo en ese momento un salto cualitativo en la corrupción. Entonces, por un lado, sabemos bien de que eso no corresponde a la intención verdadera de los que están gobernando. Más bien, los que están gobernando han estado frenando la acción de la justicia. ¿Y cómo la han estado frenando? Controlando la justicia, por un lado. Por otro lado, ¿por qué existe la Maxi? La Maxi no existe porque el gobierno quería que viniera. La Maxi existe porque la gente se fue a las calles, porque hay una indignación popular, porque el país está pobre y porque se sabe que mucho del dinero que se roba serviría para el desarrollo. Entonces, el hecho de que hubo unas grandes manifestaciones obligó al poder político a poner una institución como la Maxi. Y la exigencia en la calle era de que se hiciera un tratado o un convenio para que viniera una institución como la CICIG en Guatemala, que tiene más competencias que la Maxi. Pero ¿qué hizo el poder político? Mandó a un hábil negociador allá a Washington, ¿a quién? A Corrales, Arturo Corrales, para evitar de que se pusiera una institución como la Maxi, como la CICI, y que se hiciera la Maxi, que tiene competencias más limitadas y ya vimos que tiene algunas dificultades en salir adelante. Entonces, por otro lado, yo también sabía de que desde varios centros de poder político se estaba siempre buscando limitar la acción de la Maxi. Y el vocero de la Maxi, que recientemente se fue, el peruano Juan Jiménez Mayor, denunció que del gobierno de acá, o que desde el poder, de los élites de poder de acá, se pagó una investigación para investigarlo a él y poder inhabilitarlo. Quiere decir que el gobierno no tiene ningún interés en que esta acción contra la corrupción vaya en curso, porque va a salpicar a muchos miembros, como es el caso ahorita. Abogado, pero yo escuché al abogado Fernando Anduray decir hace un momento que es Juan Orlando Hernández, el presidente del país, que está impulsando todo esto. Pues justamente esa es la idea que estoy rebatiendo, porque en algunas otras cosas estoy de acuerdo con Fernando, pero en eso absolutamente no. Y estoy diciendo que más bien todo lo que se ha hecho es para evitar la acción de la justicia, porque si no, ¿para qué tendría sentido controlar la justicia? Si no, ¿para qué tendría sentido buscar que cuando se nombre un fiscal, como ahora se están ya moviendo, para ver de que no quede un fiscal que tenga una gran independencia y actúe contra ellos? Sino porque Juan Jiménez Mayor dijo en su momento, y nos dijo a nosotros, yo estaba ahí presente, que hay 40 líneas de investigación sobre el caso del Seguro Social que va hasta los más altos niveles políticos y que eso está frenado, porque desde el poder político están haciendo todo lo posible para que esas investigaciones no salgan a luz pública o no logren el objetivo para el cual se está haciendo. El otro problema que yo veo, del que el gobierno se ha jactado de haber hecho una política pública, y es el de las extradiciones. Las extradiciones fueron forzadas por la presión de Estados Unidos. Fueron forzadas cuando en aquel viaje el entonces presidente del Congreso, el actual gobernante y el gobernante anterior tuvieron que ir a firmar rápidamente a Estados Unidos porque había un condicionamiento de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos estaba perdiendo la paciencia de que nunca se juzgara a los responsables del crimen. Y sabemos también
de que todas las operaciones conducentes a la captura de los grandes capos las dirige la DEA. Es la DEA que ubica a estas personas. Y sabemos también que hubo la denuncia de un ex jefe policial, el general Savillón, que dijo más bien que desde el poder se estaba obstaculizando la captura de los Valle, por ejemplo. Y sabemos también que en las declaraciones de los cachiros y de otros narcotraficantes se ha salpicado a personas que están involucradas en el poder político. Y entonces no vamos a hacer ver ahora que todo esto es la acción de un partido que más bien está siendo señalado y que está siendo retratado de cómo funciona y de todo lo que está ocurriendo en el país relacionado con todas las acciones de impunidad. Yo creo que lo importante que hay que distinguir en esto y discernir, una cosa son las palabras, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la inevitabilidad de la acción que se generó por los acuerdos internacionales que existen y que ya no se puede parar. Me parece a mí que ese es el punto importante de lo que está ocurriendo hoy y esto por supuesto va a tener repercusiones. Creo, y con esto termino, que tampoco se debe de hacer demagogia con esto, porque también, como en eso sí estoy de acuerdo con Fernando, ya vendrán otras capturas quizás de otros partidos políticos, porque la corrupción ha sido aquí un problema viejo. Pero también hay que decir, y lo ha señalado Raúl, se ha utilizado por parte de aquellos que controlan los órganos de justicia, se ha utilizado estos órganos para perseguir a gente inocente. Se ha instrumentalizado los órganos de justicia para protegerse y para atacar a los enemigos. Entonces esas son cosas que tenemos que corregir y que yo creo que por eso es necesario un gran cambio en el país. Aguado Duray. Bueno, Raúl, el tema de corrupción e impunidad es un tema que ha sido endémico, destructivo, absolutamente nocivo para la salud del pueblo hondureño. Genera pobreza, genera confrontación, genera destrucción de todo el andamiaje del Estado de Derecho, debilidad del funcionamiento de las instituciones del Estado. El pueblo reclamaba acciones concretas. El pueblo ha estado reclamando que no quiere más corrupción. La pregunta es sencilla. ¿En qué gobierno se están dando estas acciones contra la corrupción y se está persiguiendo la impunidad? ¿En el gobierno de Carlos Flores? ¿En el gobierno de Suazo Córdoba? ¿En el gobierno de Azcona? ¿En el gobierno de Maduro? ¿En el gobierno de Mel? ¿En el gobierno de Pepe? ¿En qué gobierno se están dando? En el gobierno de Juan Orlando Hernández. El tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Cuando la historia se escriba, si Juan Orlando fracasa en la lucha contra la pobreza, van a decir Honduras quedó más pobre después de Juan Orlando. Si Juan Orlando triunfa, la historia va a decir la pobreza se redujo en el gobierno de Juan Orlando. En el tema de delincuencia se va a decir Juan Orlando recibió este país con casi 90 muertos por cada 100,000 habitantes, el país más violento del mundo, y lo entregó con una tasa mucho más abajo de la mitad, que era eso. Honduras ya no es el país más violento del mundo. El tiempo se va a encargar de decir en el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuando entró la percepción de corrupción, ¿cuál era hace 5 años, Raúl? Que Honduras era uno de los países más corruptos o el más corrupto de América Latina. Nos exhibían, nos ponían ahí en la prensa. El país más violento del mundo, el país más corrupto de Latinoamérica, el más pobre de Latinoamérica, el país con más SIDA de Latinoamérica, el país con más dengue de Latinoamérica, el país con más Zika de Latinoamérica. Y hoy no se puede decir ni que este es el país más corrupto de Latinoamérica. Acabamos de ver hace poco los índices de corrupción. No hay una percepción todavía adecuada, pero no somos el país más corrupto de América Latina, ni somos el país más violento del mundo, ni siquiera de América Latina.
no somos el país con más Zika, no somos el país con más SIDA, no somos el país con más dengue y no somos el país que esté fracasando en la lucha contra la pobreza. Poco a poco vamos saliendo. ¿Qué le estoy significando esto? Que es un momento histórico. No se trata de quitarle méritos al presidente. Se trata de entender que cuando se empezó la lucha contra la corrupción, ¿quién la empieza? Recién electo Juan Orlando Hernández le pide al propio presidente Lobo que nombre una comisión interventora en el Seguro Social. Todas esas informaciones que han sido utilizadas del Seguro Social para hacer una campaña política generando odio contra el Partido Nacional, todas esas informaciones son producto de la lucha contra la corrupción de Juan Orlando Hernández, que ordenó una comisión interventora y no le negó al pueblo hondureño los resultados del primer informe. Todas esas copias de cheques que han sacado, esos testimonios, las empresas de maletín y todas esas cuestiones, es producto de una decisión política de enfrentar a la corrupción. El tema de la reforma constitucional para poder permitir la extradición de hondureños por causa del narcotráfico es hecha cuando Juan Orlando es presidente del Congreso y las extradiciones empiezan a plantearse y hacerse unos meses después de que Juan Orlando toma posesión del cargo. La modernización de la Fiscalía es con dinero de Honduras y con una decisión política. ¿Qué dijeron cuando Juan Orlando puso a hacer una reforma general en el Congreso Nacional y se elige un nuevo fiscal? Cuando se organizó y se puso a Óscar Chinchilla de fiscal, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que era un elemento personal que Juan Orlando estaba poniendo como dictador a su amigo personal para que le fuera a hacer todos los mandados institucionales a la corrupción y que no hicieran nada contra ningún corrupto en Honduras, porque Juan Orlando era el padre de los corruptos y el padre del narcotráfico. Ese fiscal que hoy la sociedad hondureña está pidiendo que sea reelecto, que le van a pedir los diferentes sectores organizados de la sociedad que continúe, ese fiscal que la MASI pide que lo reelijan, ese es el que puso la administración de Juan Orlando Hernández con el Congreso Nacional en función de que había una decisión política, una política pública de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Hoy que está dando resultados concretos, la oposición quiere decir que el fiscal es que se le dio vuelta a Juan Orlando y se fue con Estados Unidos. Me parece que es una pobreza mental el no querer reconocer que en Honduras hay una política de lucha contra la corrupción. Sí comparto una cosa con Tito, y es el hecho de que la comunidad internacional está teniendo un gran papel de apoyo al gobierno de la República. Si agarramos algunos de los programas, Raúl, en que estuvimos aquí, en los tiempos de los indignados, cuando se estaba creando la MASI. Por ahí creo que tengo yo en mis archivos eso. Dije aquí en Canal 11, el presidente de la República no puede luchar solo contra la corrupción. Si Juan Orlando Hernández va a buscar una lucha frontal contra la corrupción, solo va a sucumbir. Se lo comen internamente aquí. Porque las fuerzas económicas sumidas en la corrupción son extraordinariamente poderosas en Honduras. Va a venir un momento en que se va a tocar eso. Y está muy cerca el momento en que los grandes y poderosos económicos de Honduras, que han estado acostumbrados a vivir del presupuesto nacional y de la corrupción, van a tener que responder. El crimen organizado, los narcotraficantes con tanto dinero que han metido en política, algunos diputados involucrados en esas actividades, toda esa gente se convierte en una gama, en una red de corruptos que bloquean cualquier iniciativa oficial del Estado. Te controlan jueces, te controlan fiscales, te controlan operadores de policía, te controlan instituciones del gobierno para bloquear todas estas cosas. Esto no era posible, luchar contra ese estado de corrupción institucionalizado no era posible sin el apoyo de la comunidad internacional. Cuando la MASI se constituye, nace una esperanza de lucha contra la corrupción. Pero en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, necesitábamos también trabajar en conjunto con los Estados Unidos, porque el crimen organizado que atiende las actividades de narcotráfico tiene una dimensión internacional, no es un problema que los hondureños podríamos resolver solos.
también el crimen, el tema de la organización de maras, que trasciende las fronteras porque tienen comunicación internacional, también es un tema que se tiene que trabajar internacionalmente. Entonces, cuando gente de las Naciones Unidas, del PNUD, cuando gente de la OEA, cuando gente de los organismos internacionales, las mismas organizaciones de crédito internacional, ven la debilidad jurídica en que está el Estado porque no hay realmente estabilidad en el funcionamiento de los órganos que garantizan la aplicación de la ley. Entonces, ¿quién no recuerda aquí, Raúl, por ejemplo, el tema del pleito de los transportistas? Cuando Repetime. el crimen organizado empieza a tomar parte y a tomar control de la actividad del transporte en el país. ¿Cómo se resolvía ese problema? Si se estaba haciendo a través del control del dinero en las organizaciones financieras para la actividad del transporte. Todo eso, esos son los grandes poderes ocultos que están en el país contra los que hay que luchar. Y ese no es un problema de que Mel Zelaya sea comunista o de que Juan Orlando sea derechista. Ese es un problema de corrupción institucionalizada de los dueños del dinero, que no le tienen amor a nadie. Este país necesita una lucha frontal contra la corrupción. La estamos empezando a hacer, Raúl, y querramos o no querramos, es en el gobierno de Juan Orlando Hernández que están sucediendo estas cosas. El presidente podría llamarse de otra forma, podría ser de otro partido, pero si los hechos concretos fueran el de una política de lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra el crimen organizado, hay que darle los méritos que tiene. Que nos duele porque hay nacionalistas involucrados, claro que nos duele, pero que hay que hacerlo y el país lo necesita, sí lo necesita. Que el presidente está decidido a hacerlo, pues lo va a seguir haciendo, caiga quien caiga. Voy al Chimbo, en la casa de don Porfirio Lobo. Guillermo, adelante. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Se acaba de confirmar en este preciso instante con la salida ya de esta caravana de los entes de seguridad del Estado, licenciado Valladares, ya ha sido capturada y trasladada a otra institución, a otro lugar aquí de la ciudad capital, la ex primera dama, doña Rosa Elena Bonilla de Lobo, su cuñado, el señor Mauricio Mora, que son los dos únicos capturados esta mañana. Estuvieron por espacio de unas 3 horas aquí en la casa del expresidente don Porfirio Lobo Sosa, indagando algunas situaciones por estos recursos que fueron sustraídos de una cuenta bancaria del despacho de la primera dama por 12 millones de lempiras. Se nos ha confirmado de parte de uno de los miembros de la seguridad que efectivamente fueron capturados y trasladados a otro sector de esta ciudad capital para seguir con el procedimiento que establece las mismas leyes de nuestro país. Desde luego, ellos harán uso de la defensa para tener los descargos correspondientes en torno a estas situaciones que se le está señalando. Nos referimos a la ex primera dama, doña Rosa Elena Bonilla de Lobo, y su cuñado, el señor Mauricio Mora. Así que ya han abandonado este sector aquí donde nos hemos ubicado desde las 6:30 de esta mañana, licenciado Valladares, y vamos a darle seguimiento entonces a esta situación que acontece. Bien, gracias. Gracias al experimentado periodista Guillermo Paz Manueles. ¿Qué dicen los medios internacionales de esta captura de la ex primera dama de la nación? Vamos a ver, este es de Guatemala, chapintv.com. Capturan a la ex primera dama de Honduras, esposa del expresidente Porfirio Lobo, Roselena de Lobo, vinculada a casos de corrupción en el país vecino. Esto es en Chapín TV. La agencia internacional EFE captura a la ex primera dama de Honduras por presunta corrupción, Tegucigalpa. A ver si levantamos un poco para ver el texto. Bien, pero esto es lo que está publicando la agencia EFE. Vamos con otro, pues. El diario, ¿de dónde es este, compañeros? Radio.El Salvador. El Salvador, creo que es. Del Salvador, la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, detenida hoy por el efectivo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en Tegucigalpa. Esto es como cuando detenían a los expresidentes de Costa Rica primero. Recuerden que fue en Costa Rica que capturaron a los primeros... Rodríguez. Sí, a Rodríguez.
Porque a Calderón. Noriega fue que Estados Unidos invadió, Sí. pero fue en Costa Rica donde capturaron a los primeros presidentes. Calderón y Rodríguez. Calderón y Raúl, Rodríguez. ¿Qué es la ATIC? Sí, la Agencia de Investigación. Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Existía eso antes? Sí, mire. ¿Quién lo crea? O sea, mire, antes que entren Lo crea este en eso, gobierno. quiero leer el Diario Vasco, esto es en España, Tegucigalpa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del presidente hondureño Porfirio Lobo, 2010-2014, fue detenida hoy por efectivos de la agencia. Según la prensa local, la detención de Bonilla se registró en su residencia en el sector del Chimbo, extremo oriente de la capital hondureña. Así lo están viendo internacionalmente. Pero Insan Crime tiene este reporte. Tiene este reporte que pónganle atención. Voy a darle lectura para que luego ustedes comenten. Informe resalta necesidad de un organismo anticorrupción independiente en Honduras. Sigamos, súbanle. Entiendo, los informes que tenemos es que quien alimenta estas publicaciones son autoridades de investigación de los Estados Unidos. Un reciente informe señala que los casos investigados por un organismo anticorrupción en Honduras en los últimos años, solo una pequeña parte llegó a juicio, lo que demuestra la debilidad de las instituciones hondureñas en cuanto a las medidas de corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras inició 67 investigaciones sobre corrupción entre el 2014 y 2017, pero solamente se llevó a cabo 10 enjuiciamientos, según un informe del mismo Consejo publicado el 22 de febrero. Vaya, subirle de carne. El 22 de febrero. El CNA fue creado por una ley del 2005 con el objeto específico de apoyar al gobierno en sus esfuerzos contra la corrupción. El organismo es dirigido por representantes de 12 grupos, entre los que se encuentran miembros de la élite económica del país. Entre otras cosas, el informe señala que solamente en el 2017 el CNA presentó 8 investigaciones específicas sobre contratos públicos otorgados a empresas privadas en Honduras, lo que significa pérdidas para el Estado por más de 195 millones de lempiras, unos 8 millones de dólares. ¿En qué gobierno se creó el CNA? Uno de los casos que se menciona es el informe, es la supuesta desviación de 12 millones de lempiras de fondos públicos hacia una cuenta personal de la primera dama Roselena de Lobo. Bonilla de Lobo trasladó 12 millones de lempiras de fondos públicos a una cuenta personal pocos días antes que terminara el mandato presidencial de su esposo. El expresidente Lobo ha sido acusado de corrupción y de aceptar sobornos de la poderosa red narcotraficante hondureña Los Cachiros. Si bien Lobo ha negado estas acusaciones, al parecer la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, está a punto de descubrir las supuestas actividades criminales del expresidente, dice este reporte de Insan Crime. El informe de CNA reveló que las redes de corrupción en Honduras le causaron pérdidas al Estado por 2,9 millones de lempiras, casi 125 millones de dólares entre el 2014 y 2017. Análisis. El reciente informe aporta nuevas evidencias de que las instituciones de Honduras carecen de capacidad de combatir eficazmente la corrupción y subraya la importancia de contar con organismos independientes como la MASI en la lucha contra la corrupción en el país. Aunque el papel del CNA consiste básicamente en erradicar la corrupción en Honduras, su propio informe demuestra que ha tenido poco impacto. Como la periodista independiente Sandra Kuffer explicó que en Twitter, ello quizás se deba a que la institución en sí está sujeta a intereses de miembros de las élites que podrían estar involucrados en actividades corruptas. En el CNA hay tantos poderosos intereses empresariales y políticos que resulta difícil pensar que una institución menos indicada para realizar investigaciones imparciales en torno a las redes de corrupción en Honduras, escribió la periodista. Vea también élites y crimen organizado en Honduras. El fracaso en las instituciones hondureñas para obtener logros perdurables en la lucha contra la corrupción fue una de las razones que llevaron a conformar la MASI. En otros casos, como el de Guatemala, los organismos independientes de lucha contra la corrupción han logrado avances significativos en el enfrentamiento de la corrupción y la impunidad generalizada. Sin embargo, el director de la MASI era director cuando se escribió este artículo, Juan Jiménez Mayor, que ya se fue, renunció recientemente debido a lo que según él era la falta de apoyo de la Organización de los Estados Americanos, la institución matriz de la misión, y por la constante reacción de las élites que se oponen a los esfuerzos anticorrupción.
Dicha renuncia planteó dudas sobre el futuro de las iniciativas contra la corrupción en Honduras, donde el actual presidente Juan Orlando Hernández enfrenta denuncias de corrupción tras su victoria en las elecciones del año pasado y que se ha visto empañada por causas de fraude. Bueno, Raúl, eso ratifica exactamente y de una fuente que tiene mucha información, porque eso tiene información incluso de inteligencia de Estados Unidos. Ese es un sitio que pasa siempre informado sobre el tema de narcotráfico y de corrupción y de las redes y de cómo se ha convertido todo esto en un sistema, y apoya totalmente la tesis que yo acabo de decir, de que en el fondo lo que está haciendo el gobierno es buscando cómo frenar la acción anticorrupción, y lo dice claramente al final, como de un gobierno al siguiente, porque esta es la continuidad del gobierno de Lobo, con prácticamente los mismos personajes. No hay que olvidarse que las vinculaciones están todas entre los mismos miembros de la élite del Partido Nacional, con raras excepciones. Y como dice Fernando, habrá que ver, o como has dicho tú, Raúl, habrá que ver que hay que tener siempre en un sistema democrático la presunción de inocencia. Esto es simplemente acusaciones con bastante fundamento, porque para que te acuse una entidad de esta tendrá que haber hecho una gran investigación, averiguar cuentas, ver si el dinero pasó por aquí y por allá, pero todavía falta que vayan a los juzgados y que ellos puedan sustentar esas acusaciones y los otros puedan ejercer su defensa. Entonces hay una presunción de inocencia. Pero lo que dice este artículo es fundamental. Es decir, aquí se lucha contra el efecto de las instituciones que luchan contra la corrupción. Las instituciones nacionales no tienen... Oye, esto dice Edgardo Rodríguez. Buen día, amigo. Ahora espero que el Ministerio Público, CNA y más, y profundice en los casos de investigación de casos de corrupción en el gobierno de Mel. Dice Edgardo Rodríguez, que es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que siempre lo traemos acá. Pues dice Edgardo que... Y se tiene que hacer, pero sí, si hombre, tienen 10 años que ya han estado actuando sobre ese tema. Pero lo que quiero decir sobre el artículo de Inside Crime, señala claramente cómo lo único que está funcionando es la Maxi como institución independiente, que más bien se está buscando debilitamiento de las instituciones nacionales, que las instituciones nacionales no pueden cumplir porque hay mucho involucramiento de las élites político-empresariales. Y dice también que varios miembros, incluso de sospecha sobre los que han gobernado el país en los últimos periodos, etcétera, etcétera. Pero si no, miremos qué es lo que pasa para que te pongamos en blanco y negro. ¿Quién fue sino este gobierno de 8 años que dijo que luego del escándalo de Seguro Social, dijo el anterior presidente, yo no quise averiguar para que no se afectara al Partido Nacional? ¿Quién fue sino el partido de gobierno que le redujo penas en el Código Penal a los tipos penales que tienen que ver con la corrupción? ¿Quién ha sido sino este gobierno quien retrasó que se creara la Unidad de Política Limpia? ¿Quién fue sino de este gobierno quien ahorita introdujo unos artículos en la ley de presupuesto que no tienen nada que ver con ese tema para evitar de que fueran juzgados en la red de diputados? ¿Quién fue sino este gobierno que no le ha dado curso a la petición que viene sustentando ya días la Maxi para que se dé la ley de colaboración efectiva que podría ayudar a la justicia? ¿Quién fue sino este gobierno que ha estado buscando cómo proteger a un montón de gente que está involucrada? Entonces, este artículo viene a ser la confirmación de esa tesis, y ese es uno de los grandes problemas de Honduras. Y aunque se creen más instituciones, aunque se hagan aspavientos, aunque se hagan discursos bonitos, aunque se creen elefantes blancos que luego no funcionan para enredar, en el fondo solo hay un propósito. El propósito es proteger al grupo, y lo he dicho en otras ocasiones, al grupo que dentro del gobierno, y del cual creo que está, claro, excluido Fernando porque no le han tomado en cuenta y porque no creo que ha estado metido nunca en nada de eso, y su esposa tampoco, que fue víctima más bien de eso. Pero así como hay otros nacionalistas que no han estado metidos y que me extraña que defiendan tanto a estos, que son los que han llevado al partido a esa
triste figura, triste imagen que tiene ahora, porque esto es la representación del Partido Nacional, más que todo. Son ellos los que están en el gobierno. Ha habido otros gobiernos corruptos, lo sabemos. Como en el Partido Nacional ha habido gobiernos que no han tenido esa clase de problemas. Por ejemplo, el que he mencionado gobierno de Maduro no tiene esa clase de imagen, pero este gobierno sí. Y yo creo que los nacionalistas que no están involucrados y que son parte del partido y que defienden estas cosas por pura lealtad deben de reflexionar un momento, porque al final va a haber un término catastrófico para la acción política del partido. El Partido Nacional puede terminar perdiendo, aunque haga lo que haga, las próximas elecciones y terminando como un partido reducido por todo el desprestigio que esto le ha traído. No, Sí. una pausa. Vamos, unos mensajes de importancia y continuamos con Fernando Anduray y Arístides Mejía Carranza. Vamos a las conclusiones que concluimos, abogado Arístides Mejía. ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que lo que viene para el país es, bueno, por un lado está el problema que subsiste sobre la inestabilidad política, lo que ha sido una crisis política, que a ratos se adormece, pero que puede resurgir, sobre todo cuando se está revelando con bastante rapidez toda la putrefacción dentro del sistema político y que significa que hay que hacer cambios importantes en el país, tanto a nivel electoral como a nivel de las instituciones del Estado, sobre todo el sector justicia, donde, como se puede ver también, se puede observar, a pesar de todo, a pesar del control, algunos magistrados, algunas fiscales están siempre cumpliendo con su deber o están siendo apoyados por instituciones como la MAXI o programas que tiene el gobierno de Estados Unidos o la Unión Europea, que ha ido formando cuadros y que quieren funcionar de acuerdo a la formación que les dieron. Entonces, vamos a ver en este año mucho más cosas por este estilo, en lo que podría presagiarse como la caída de una vieja clase política en la que solo van a quedar subsistentes miembros que no estén involucrados en los grandes casos de corrupción. Así que bueno, yo pienso que esto va a dar lugar al final a una renovación y, como lo he dicho anteriormente, le da toda la razón a aquellos que, como Salvador Nasralla, plantearon que el gran problema del país era un problema ético, un problema de corrupción. Abogado, el ingeniero Nasralla, entiendo, va a brindar declaraciones en las próximas horas sobre estos temas. Sí, entiendo que sí. No me he comunicado con él hoy, pero pienso que va a hablar sobre esos temas en este y los días subsiguientes. Don Fernando. Bueno, yo creo que lo que viene para Honduras es halagüeño. Debemos prepararnos. Está trabajando el gobierno de la República en el fortalecimiento de las instituciones del Estado que deben dar resultados, más resultados de lo que han dado. Hay que prepararnos porque lo que viene en materia de lucha contra la corrupción no es un problema de un partido político, es un problema de la sociedad hondureña que ha estado siendo afectada por redes de corrupción casi en todos los niveles de funcionamiento de la sociedad. Enfocar este asunto desde un punto de vista de un partido político y querer señalar al partido de gobierno como el único responsable, parece que es una visión equivocada, pero no tenemos que correr ni hacer aspavientos porque, como dije, el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. Al finalizar este gobierno, Honduras va a ser totalmente distinta a lo que era antes de que Juan Orlando Hernández tomara posesión del poder. Ojalá que el apoyo de la comunidad internacional sea continuo y efectivo. Ojalá, por ejemplo, que la MAXI se estabilice.
hay un tema que no sé por qué la prensa nunca lo quiso tocar, pero la salida de Juan Jiménez Mayor aquí no es por problemas con el gobierno de Honduras, es un problema de corrupción entre la OEA y la MASI, que lo denunció Juan Jiménez Mayor, pero la prensa aquí nunca quiso investigar dónde está el 25% de los fondos que la comunidad internacional aporta a la MASI y que Juan Jiménez Mayor dijo que se quedan en Washington. Bueno, nosotros estuvimos pasando ese enfrentamiento que tenía Insulza y Almagro. Pero Perdón, Almagro. el tema es que Juan Jiménez Mayor denunció que le estaban dando otro destino a los fondos de la MASI, ¿verdad? Y nunca se penetró a eso ahí, pero en realidad estamos conscientes de que la MASI necesita un fuerte respaldo nacional e internacionalmente. Estamos conscientes que la Fiscalía debe mantener ese ritmo de autonomía que ha adquirido y que tiene contentos a los hondureños. Estamos conscientes de que los jueces y magistrados saben que están en la picota pública y que están siendo observados de adentro y de afuera del país. Estamos contentos de ver la forma en que operan ahora los órganos de investigación del Estado. Esa ATI que fue creada en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Me sorprende que Inside Crime esté haciendo algunos señalamientos muy fuertes contra el Consejo Nacional Anticorrupción, porque el Consejo Nacional Anticorrupción, nos guste o no nos guste, está haciendo un trabajo que la sociedad hondureña está últimamente apreciando. Sobre todo. La señora Castellano. Ese tipo de señalamientos nos indica que no siempre todo lo que dicen desde afuera sea cierto, ¿verdad? Y que debemos siempre respetar el espacio que los señalados, que los acusados o indiciados tienen para demostrar sus niveles de inocencia. Si al final de un juicio alguien resulta inocente, pues hay que rendirle las gracias y hay que devolverle sus créditos y su honor, y los que resultan culpables, pues a pagar sus penas. Yo quiero decir, Raúl, que lo que viene ahora es que todos estos esfuerzos que se están haciendo, y no digamos que los hace Juan Orlando para no crear suspicacias, que está haciendo el Estado de Honduras, ¿verdad? Deben ser respaldados ahora por un fuerte diálogo nacional, en donde los políticos se van a ir a sentar y el pueblo hondureño ahí en ese diálogo nos va a decir cómo quiere que sean los políticos. Y le va a decir a los políticos de Honduras, y no a los de un partido político, a todos los políticos, cómo quiere que se recompongan y se comporten en el gobierno y en las próximas campañas políticas. Ya llegó el momento de que el pueblo participe activamente en su propio destino. Mire, los políticos que creen que el diálogo debe ser nada más de reformas electorales y resolver entre dos partidos el problema político y ya se acabó todo, están equivocados. El pueblo hondureño no va a permitir eso. Ya los diferentes sectores de la sociedad se han posicionado, hay gente trabajando que no es del gobierno, que están trabajando en ese diálogo nacional. Los políticos que creen que van a ir ahí al diálogo nacional a manipular o a mentir o a imponer, están equivocados. La sociedad hondureña está posicionada en un diálogo nacional y el presidente de la República con su gobierno está abierto al diálogo. Ese es el presidente, pero el Partido Nacional, por otro lado, también está totalmente abierto al diálogo. Yo creo que el momento que vivimos es histórico. Estamos viendo cosas que probablemente algunos no creyeron que iban a pasar en Honduras. Luchas frontales, estamos en una guerra frontal contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la impunidad, contra la corrupción y una lucha frontal contra la pobreza también y contra la falta de generación de empleo. Yo estoy asustado de la percepción que tengo en los últimos días cuando oigo a los funcionarios del gobierno y a los empresarios hablar del problema de la generación de empleo y veo un Honduras con 9 millones de habitantes aquí en Honduras y
1,5 millones fuera de Honduras, y vemos que el tamaño de la empresa privada en Honduras es tan chiquita, Raúl. Una empresa privada pequeñita, para un pueblo tan grande con tantas necesidades. Ya es tiempo de que en el diálogo nacional decidamos incorporar al pueblo hondureño a los procesos de diálogo nacional. Este país no le pertenece a ese pequeño grupo de empresarios, a esa empresa privada tan chiquita. Le pertenece a todo el pueblo hondureño. Debemos hacer una apertura inmediata. Debe haber en ese diálogo nacional una amplia apertura a la participación del pueblo con emprendedurismo en la generación de riqueza, en la generación de empleo, en el aumento de la productividad nacional. Tiempos históricos. Honduras está cambiando. Estamos viendo cosas que nunca se habían visto y vienen cosas mayores que no tienen que ver con un partido político, tienen que ver con una visión de estadistas que están gobernando. Gracias. Al abogado Fernando Anduray. Una cosita, ¿no puede? 30 segundos. 30 segundos. Sí, yo solo pienso sobre lo dicho, que la lucha contra la corrupción no la puede encabezar alguien señalado por corrupción, ni alguien que, aunque no esté en la corrupción, tenga que proteger a sus cercanos. Aquí hay grandes referentes, ya mencioné uno que es Salvador, también Luis Zelaya, que es un hombre que tiene prestigio ganado como honesto, está Edmundo Orellana. Hay personas dentro del país que tienen un ganado prestigio en el campo de la honestidad y de la bien y de su patriotismo con relación a estos temas. Creo que sobre ellos debemos de descansar la próxima acción. El pueblo hondureño en el diálogo el que diga quiénes van a dirigir estas cosas. Es que el diálogo no era para eso, el diálogo era para la crisis política. No. Estos son temas en los que quieren enredar para no ir al meollo del problema. Si todo está contaminado por una elección fraudulenta, ¿cómo vamos a ir ya haciendo caso omiso de eso a entrar a un diálogo donde van a hablar de otros temas el problema de que Honduras, son responsabilidad del gobierno, que tiene 8 años de estar en el poder? El problema de Honduras no son los intereses particulares de Meli Narrala. No podemos poner el futuro de los hondureños nacional. Y los problemas de Honduras en solucionarle los caprichos personales a Amelia Narrala. Ni a Juan Orlando tampoco, los caprichos personales, que es su capricho de reelegirse y de quedarse a toda costa en el poder, aún haciendo fraude y después reprimiendo, es el que nos tiene en esta situación. El diálogo Entonces, yo creo, del pueblo hondureño. Y lo digo, que Juan Orlando debe sentarse para resolver el principal problema, que es político, y los otros problemas. Lo que debe hacer es dejar que la justicia sea independiente, que el fiscal sea independiente, no interceder en la Maxi, como dijo Inside Crime, etcétera. Bien, nos vamos a la ATIC. En la ATIC cerramos el programa gracias al abogado Fernando Anduray, al abogado Aristides Mejía. Están saliendo vehículos de la ATIC. Fernando, adelante, contigo cerramos el programa. Bien, buenos días, licenciado Raúl Valladares y también televidentes del foro La Entrevista. Estamos aquí en las afueras de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, donde hace algunos minutos ha ingresado esta caravana de vehículos que traían en su interior a la ex primera dama, doña Rosa Elena de Lobo, también junto a la información que ha trascendido a uno de sus cuñados, don Mario Molina, quienes fueron capturados esta mañana allá en el sector del Chimbo, en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia Valle de Ángeles. Estamos a la espera de la información que se pueda también darse aquí por parte de las autoridades de la ATIC, algún vocero que nos pueda informar más sobre esta captura y también sobre si se estarán realizando más capturas en diferentes puntos de la capital. Todos los medios la mayoría de los medios de comunicación y también las autoridades se encuentran en este lugar donde, como se acostumbra, ingresaron a estas personas aquí a este edificio ubicado en Comayagüela. En otras ocasiones las bajan en la entrada principal, bajan a pie a estas personas que son capturadas. En esta ocasión fueron introducidas en el carro hacia el sótano, donde ya se encuentran también en estas instalaciones. Licenciado Raúl Valladares, estaremos pendientes de lo que se desprenda desde este punto, desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, quien en conjunto al Ministerio Público de la MASI le han dado captura a la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena de Lobo, junto también a un cuñado. Las únicas 2 capturas que se confirman hasta el momento, licenciado.
Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.